compañeros, continuando con nuestro curso de trigonometría, para hoy les tengo cómo hallar las razones trigonométricas de un ángulo. Específicamente vamos a hablar de la cosecante, la secante y la cotangente. Debemos identificar la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Aquí tenemos un triángulo rectángulo compuesto por dos catetos que se unen en un punto común en un ángulo recto y su lado más largo que la hipotenusa. Ahora definamos el valor de cada elemento. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que hacemos es identificar el cateto opuesto. En las anteriores sesiones les había comentado que el cateto opuesto del ángulo beta es el que queda al frente del ángulo. En este caso, el ángulo beta está en esta posición. Dependiendo del ángulo, nosotros hallamos el cateto opuesto. El ángulo puede estar aquí o aquí. En nuestro caso, tenemos un triángulo rectángulo donde el ángulo beta está en este extremo, en este vértice. Entonces, cateto opuesto es el lado opuesto. Entonces, el cateto opuesto es igual a 5 metros. Ahora, el cateto adyacente es el lado más cercano al ángulo beta. En nuestro caso es este. Y aquí es igual a 6 metros. Cateto adyacente igual a 6 metros. Finalmente tenemos la hipotenusa, que es el lado más largo. Ahora, ya teniendo identificados los tres elementos básicos, hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto, podemos hallar el valor de la cosecante. Recuerden que la cosecante es la función inversa al seno. Ok, entonces definamos qué es cosecante de ángulo beta. Es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces, ¿a qué es igual la hipotenusa para nuestro caso? Es igual a 7 metros. Y el cateto opuesto es igual a 5 metros. Ahora, tenemos metros con metros. Podemos cancelarlos porque son unidades idénticas. Tenemos metros en el numerador y metros en el denominador, entonces podemos cancelar las unidades correspondientes. Entonces quedaría 7 quintos. Podemos dar la respuesta como 7 quintos o expresarlos como una fracción decimal. 7 dividido 5 pues nos da 1,4. Y esta sería la respuesta o el valor para la cosecante del ángulo beta. Hipotenusa sobre el cateto opuesto. Ahora, vamos a encontrar el valor de la secante de beta. La secante de beta es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Podemos concluir que la secante es la función inversa del coseno, ya que es igual a la hipotenusa a 7 metros. Pero como sabemos que si colocamos metros en el numerador y metros en el denominador, pues se cancelan, entonces omitamos este paso. Aquí es igual el cateto adyacente a 6 metros. Entonces, la secante del ángulo beta es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente, y esto es igual a 7 metros dividido 6. Expresémoslo en como una fracción decimal. 7 dividido 6 nos da 1,16.
Y ese sería el valor para la secante del ángulo beta. Ahora, vamos a definir la cotangente. La cotangente es la función inversa a la tangente, es decir, que el cateto adyacente pasa al numerador y el cateto opuesto al denominador. Simplemente es intercambiar los dos catetos. En la tangente, el cateto opuesto va en el numerador y el cateto adyacente en el denominador. Al decir su inverso, pues simplemente es intercambiarlos. Ahora, el cateto adyacente es igual a 6 metros. Y el cateto opuesto es igual a 5 metros. Entonces, esta sería la respuesta para la cotangente del ángulo beta. Pero también lo podemos expresar como una fracción decimal. 6 dividido 5 pues nos da 1,2. Y esta sería la respuesta para este ejemplo. Bueno, compañeros, no siendo más, me despido. Los espero en nuestro próximo tutorial o en nuestra próxima clase de trigonometría. Espero se suscriban al canal y le den clic a la campana para que apoyen una noble causa que la idea es transmitir mis humildes conocimientos y poderles ayudar a ustedes con la resolución de problemas de trigonometría. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en nuestro próximo capítulo.